Mi pastor el domingo pasado nos dio una tremenda enseñanza acerca de quién eres tú en la mesa. ¿Cuántos estuvieron en esa enseñanza? ¿Cuántos en internet? Levanten también su mano. Los que no se la han visto, por favor, véansela, escúchenla, porque precisamente hoy estamos aquí sentados a la mesa y hoy Jesús también está aquí y quiere compartirnos de su pan, de su vino, quiere compartirnos de su vida. Y dependiendo cómo seamos nosotros en la mesa, de esa misma manera podemos recibir. Así que en esa misma línea, hoy quiero compartirles el tema, bueno, ¿y quién es Jesús en la mesa? ¿Quién es Jesús para ti? Y esto vino porque precisamente hace unas semanas estuvimos aquí en el evento de Reino que mis pastores les han comentado, y hubo un momento que precisamente vi otra faceta de Jesús. ¿A cuánto les ha pasado que de pronto, como José y Marta, tienen un proyecto y pum, se los toman y uno dice, uy, ya no sé nada? Y yo me acuerdo que el predicador decía, ¿cuántas veces has estado en un momento donde caes como muerto, así como Juan cuando Jesús se le aparece cayó como muerto? Y él decía, Jesús es imparable. Y decía, Jesús es como un tren. Y ellos eran argentinos. Y entonces dice que Jesús te va a estrellar. Y efectivamente terminando la charla, a mí me estrechó. Eh, y quedé como tendido diciendo, Señor, mejor dicho, no sé nada. O sea, si necesito comenzar de cero, empecemos de cero. Quiero conocerte otra vez. Y no es porque efectivamente no sepamos nada, sino cuando viene una revelación mayor, uno dice, necesito ver de otra manera. Y precisamente en esa revelación, al lunes siguiente, yo me acuerdo que yo me levanté y abrí mis ojos y yo dije, uy, ¿qué le voy a decir a Jesús? O sea, me sentía como cuando uno estrena novia, no que me la pase estrenando, sino que cuando uno, este, y yo me acuerdo que estaba con Mile cuando los primeros días de novios y uno no sabe si cogerla de la mano, soltarla, si darle un beso en público, no darle, si abrazarla, no abrazarla, etcétera. Y yo decía, Jesús, ¿qué puedo darte esta mañana? ¿Cómo va a ser mi oración contigo? ¿Cómo va a ser esta mañana contigo? ¿Qué puedo leer? ¿Qué puedo escuchar? Porque todo era como si fuera nuevo. Y fue tan hermoso que Jesús me fue llevando esa mañana y lo primero que me dice es Juan 6. Y cuando fui a Juan 6, decía que él hizo la multiplicación de los panes y los peces. ¿Cuántos se acuerdan de esa cita? Y dice que después vinieron las barcas de muchos lados, vinieron muchas barcas a ver el milagro porque 5,000 personas habían sido alimentadas sin contar niños, etcétera. Y dice que como no lo encontraron, atravesaron el lago y fueron a buscarlo. Y cuando lo encontraron, Jesús de una vez le dice, yo sé ustedes por qué vienen. No vienen para buscarme a mí, sino por el pan que multipliqué. Y yo decía, ¿cuántas veces nuestro cristianismo se reduce al pan que yo puedo recibir y no por buscarlo a Él? Entonces, en esta noche quisiera que abrieran su corazón porque sé que el Espíritu Santo los va a atropellar. Amén. Espíritu Santo, en esta noche te pedimos que nos llenes de tu gloria, de tu presencia, que podamos tener una revelación mayor de Cristo, una revelación mayor de Jesús. Queremos conocerte, Jesús, queremos verte cara a cara, así como los ángeles dicen santo, 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 y no se cansan de repetir esa canción, esa oración día y noche. Nosotros queremos, Señor, tener esa revelación para ver tu rostro, para verte a ti y decirte santo, santo, santo. Que tengamos una mayor revelación, que nos sorprendamos de tu amor, de tu hermosura, de tu belleza, de tu corazón. Gracias por traernos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces los invito a que podamos abrir nuestras Biblias en Mateo 16. Yo digo, siempre es un privilegio estar aquí en este lugar
y a nosotros no nos ponen a predicar aquí porque seamos perfectos o que seamos los más santos o que ya lo tengamos todo. Así como Pablo dijo, no es que ya lo haya alcanzado todo. Seguimos con nuestras imperfecciones, con nuestros defectos, y lo que buscamos es aprender unos de otros. Pero seguimos con nuestros retos, cosas en casa, mi esposa, digamos nuestro matrimonio, retos con nuestras hijas, el colegio, madrugar, pagar la pensión, la ruta, la comida, tiempos en familia, situaciones fáciles, situaciones difíciles, todo normal. Hasta el perro, ese sí debe estar preocupado porque ¿qué pasó con Benji? El año pasado por ahí tuvo un encuentro amoroso y de ese encuentro nacieron 8 perros. Ese sí está preocupado. Y, y lo cierto es que nosotros vamos con el perrito a visitar a los hijitos y él no se quiere arrimar, o sea, como que les tiene miedo. No sé, no entiendo mucho cuál es el tema, pero no se les quiere arrimar, y es como cuando uno pasa en un puente que le da miedo a las alturas. Es el mismo miedo y no se quiere acercar. Dirán, no, de pronto me los achacan a mí. Y, y nosotros seguimos siendo hombres y mujeres común y corriente que estamos en esta vida, pero que juntos estamos creciendo para ser como Él, y juntos como iglesia creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Así que antes de leer, nuestro pastor nos hablaba acerca de quiénes somos a la mesa, y ahí estaba el fariseo, estaban los fariseos, estaban los discípulos, pero está esta mujer María que sin ser invitada fue y hizo más de lo que todos esperaban ahí. Jesús dice, una cosa que le dice a Simón es: Simón, ni siquiera me diste agua para lavar mis pies. O sea, él esperaba por lo menos agua, pero ella le trajo perfume. O sea, él lo mínimo que esperaba era un platoncito de agua. A ver, me trae un platoncito de agua, pero ni siquiera eso. Y ninguno de los discípulos tuvo esa revelación de Jesús, de decir, Jesús se va a morir y yo voy a ser el que pueda perfumar sus pies. ¿Por qué? Porque no habían tenido una revelación allí. Y precisamente Mateo 16, vamos a leer desde el versículo 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, esa pregunta es una pregunta muy profunda. ¿Quién dicen los hombres que soy yo?, les decía Jesús. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y miren que en ese punto de Mateo 16 ya Juan el Bautista lo han matado. Elías, Jesús mismo dijo, Elías ya vino, pero ustedes lo mataron, y él fue Juan el Bautista. Pero aún las personas estaban esperando a ese Juan el Bautista, pero ya había pasado. Y aparte lo habían matado. Es decir, se perdieron la revelación de el que estaba preparando el camino para Jesús. Y dice, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Es decir, las personas sí estaban esperando a alguien. Estaban esperando a ese que pusiera el primer peldaño y después esperar al Mesías, pero no tenían revelación. Y el versículo 15 dice, Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y le dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, ¿qué? El Hijo del Dios viviente. Miren la revelación tan tremenda, porque Jesús adelante le dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y cuando nosotros leemos los evangelios, hemos estudiado que Mateo revela qué faceta de Jesús. Lo muestra como un rey. Marcos lo muestra como un siervo. Lucas lo muestra como el Hijo del Hombre. Y Juan lo muestra como el Hijo de Dios. Y miren que la revelación de Pedro fue muy buena, pero aún limitada. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, dice, tú eres el Salvador que vienes a salvarnos a todos y aparte eres el Hijo de Dios, pero solo tenía esa parte. Más adelante vamos a mirar qué parte le faltaba y dónde lo vemos. Y dice el versículo
18, y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te hago la pregunta en esta noche: ¿quién es Jesús para ti? No, ¿quién dicen los otros quién es Jesús? Y muchas veces nosotros nos basamos en lo que dice la Biblia, aún en la misma confesión de Pedro. Pero a veces decimos, bueno, ¿qué revelación tenía? Hemos escuchado mucho aquí el reverendo Kenneth Hagin. ¿Cuál es la revelación que él tenía? Muchos libros y muchos textos, pero fue una revelación que le fue dada. Pero ¿cuál es la revelación mía? ¿Cuál es la revelación tuya de Jesús? Hay muchos ministerios, hay muchas iglesias hoy en día, y como cuerpo de Cristo, si podemos entender, cada uno está mirando algo diferente, quizás desde alguna perspectiva. Por ejemplo, una persona que está aquí al frente, digamos Santi, yo lo veo de frente, pero Fabián lo ve de lado, Pipe lo ve del otro lado, Paola lo ve desde atrás. Entonces Paola dice, no, es que eso es solo pelo. Bueno, por aquí también. Pero cada uno tiene una revelación de acuerdo a lo que está viendo, es de acuerdo a la faceta que estemos viendo. Y muchas veces nosotros, en nuestro orgullo, nos acercamos a Jesús como diciendo, Jesús, yo ya te conozco completamente, ya no hay nada que pueda aprender de ti. Ya, mejor dicho, toda mi teología, toda mi estructura bíblica ya me describe quién eres. Y no estamos con la expectativa de conocer algo más. Y miren que efectivamente aquí Pedro recibió esa revelación, pero no recibió la revelación completa. Y quisiera que leyéramos el siguiente, episodio del versículo 21, Mateo 16, 21. ¿Qué pasa después que él recibe tal revelación que Jesús, digámoslo así, lo aplaude? Y lo que dijo fue verdad, porque obviamente si se lo había revelado el Padre y Jesús lo escuchó, lo discernió, pues dijo este está diciendo lo correcto. Pero en el versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Es decir, aquí había otra revelación de Jesús. No solo el pedacito que tenía Pedro. Pedro tenía, tú eres mi Salvador, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero aquí dice, y este Jesús es el Hijo del Hombre y tiene que morir y resucitar al tercer día. A lo cual Pedro dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Por qué? Porque él estaba mirando por acá, pero él estaba dando otra faceta. Lo estaba dando otra faceta de Jesús. Y como decía ahorita mi pastor, el amor de Jesús es la cruz. Y si no hubiera sido por la cruz, no tendríamos lo que tenemos ahorita. Y no tendremos lo que Él nos promete. Y dice el versículo 22. Entonces Pedro, tomándola aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, no, Jesús, tú no tienes razón? Jesús, lo que tú me estás diciendo no es correcto. Jesús, que yo cambie esta relación o que yo cambie este tipo de amistades o que yo haga este negocio de esta manera diferente. No, Jesús, eso no. O sea, yo ya tengo bien las bases, yo ya he estudiado toda la Biblia, he hecho el IT y me gradué y todo. Y dice, yo ya tengo todo el conocimiento y toda mi teología. Y muchas veces queremos decirle a Jesús, Jesús, no es la manera tuya, es la mía. Pero Jesús en ese momento le dice, le da un proceso de discipulado en un minuto. Él volviéndose a él le dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Es decir, ahí le dijo, hermano, o está conmigo o está con Satanás. O sea, así de sencillo. ¿Y las palabras de Pedro fueron malas? En ninguna manera. Él quería tener a Jesús quizás mucho más tiempo, pero Jesús le dice, porque no pones la mira. ¿No pones qué? La mira en las cosas de Dios,
sino en las de los hombres. Entonces, ahí tiene que ver con revelación. Diga conmigo, revelación. Revelación, porque Jesús ya les había dicho, esta no era la primera vez que les decía. Les decía y les volvió a decir, el Hijo del Hombre tiene que morir y resucitar al tercer día. Pero todavía no ha sido revelado. No, Jesús, mejor que tú estés aquí. Y dice, no pones la mira en las cosas de Dios. Es decir, hay una revelación mayor que Dios tiene para nosotros. Hay una revelación que Dios tiene para tu vida, para tu matrimonio, para tus finanzas. Pero Él solo está viendo una faceta. ¿Qué no estaba viendo Pedro? Lo que vio Isaías. En Isaías 42 vio a quién, al siervo sufriente. Vio al Hijo del Hombre en la cruz del Calvario, siendo azotado, siendo molido por nuestros pecados. Y si no hubiera sido eso, pues no obtendríamos salvación. ¿Qué pasa después? Digamos, adelantándonos en la historia. Cuando vienen a arrestar a Jesús, Pedro, ¿qué hace? Saca la espada y trata de defenderlo. ¿Estaba haciendo algo bueno? Sí, pero no estaba yendo en el propósito de Dios. ¿Y cuántas veces de pronto nosotros estamos estorbando a Jesús en el propósito que Él tiene? ¿Cuántas veces nosotros somos piedra de tropiezo en lo que Él está haciendo? Y cuando Jesús dice, digamos que ya en los últimos tiempos, cuando nos presentemos delante de Él, que dice, quítense de aquí, no los conozco, hacedores de maldad. Pues precisamente es esto. Si no hay una revelación, puede ser que hayamos hecho muchas cosas, pero perdimos el tiempo. Por eso la Biblia dice que edificar sobre el fundamento que es Jesucristo, con oro, piedras preciosas y plata. Y plata. Pero dice, pero si edificamos con hojarasca, madera y con heno, eso se quitará. O sea, eso se perderá. Y dice ahí, no perderemos la salvación, pero nuestra obra ha sido en vano. Así que es momento de decir, Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero conocerte a ti. Yo quiero conocer tu plan. Yo quiero conocer lo que tú tienes para mi vida. Yo no quiero esperar solamente los beneficios de ser cristianos, el beneficio de la sanidad, de nuestras finanzas, de nuestra vida próspera, como lo dijeron hace unas semanas, el sueño americano cristiano, porque finalmente es muy parecido, sino Señor, yo quiero lo que tú quieres. Pero miren que Pedro tuvo un giro y Jesús tiene compasión y misericordia de nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo que Jesús tiene misericordia de nosotros? Y dice que aún resucitó y dijo, oiga, aquí me falta algo. Aquí hay uno que todavía está como ¿quién es? Es Pedro. Y fue donde Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Listo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? ¿Por qué? Porque dijo, desde el principio ninguno de ellos iba a perder. Y fue y lo trajo otra vez y lo llevó y le dijo, Pedro, mira, ya morí, resucité, ahora sí me crees, listo. Y él, después que vino el Espíritu Santo sobre su vida, fue uno de los primeros que estuvo allá, al pie de batalla. Pero ya no buscando su propia gloria, su propia libertad, su propia bendición, sino aún dijo, si tengo que morir, que muera. Y cuando lo iban a crucificar dijo, pero yo no voy a ser crucificado de esta manera, sino al revés, con la cabeza hacia abajo, porque ni siquiera soy digno de la crucifixión de Cristo. Amén. Entonces la pregunta en esta noche es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Conoces a Jesús? ¿Conocemos a Jesús? Y hay vamos a ver tres punticos claves de cómo conocer más a Jesús. ¿Alguien aquí quiere conocer más a Jesús? ¿Quiere ver otra faceta de Jesús? Miren, hay tres puntos claves que la Biblia nos dice, y es muy sencillo, pero a la vez muy revelador. Y la primera es por su palabra. Vamos a conocer a Jesús, ¿por qué? Por su palabra. O sea, a través de su palabra vamos a conocer a Jesús. Y vamos por favor a Lucas 24, versículo 13, y nos habla del camino a Emaús. Y ese versículo de verdad que es revelador, porque en ese momento ya había una palabra escrita, digamos que ya estaba el Antiguo Testamento. Y en ese momento
Voy a darles el contexto y miramos en qué versículo iniciamos. Jesús muere, después Jesús resucita y están en un momento difícil porque ellos dicen, oiga, ¿resucitó o no? ¿Será que fue una trampa? ¿Era que le robaron? ¿Se robaron el cuerpo? ¿Qué pasó? O sea, había confusión en medio de ellos. Y dice que el versículo 13, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Quién se acercó? Jesús. Y dice que se acercó a él y caminaba con ellos, pero ellos no lo reconocieron. ¿Qué pasó aquí? Dice el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Es decir, estaba caminando con Jesús, lo tenía ahí al lado, no lo reconocieron y aún dijeron, este es un forastero. O sea, ni siquiera dijeron es judío. Obviamente Jesús estaba con un cuerpo glorificado. Pero de pronto en nuestro cristianismo nosotros estamos caminando y llevamos 1 año, 2 años, 3 años, estamos caminando con Jesús y Jesús se nos acerca, nos habla y nosotros, bueno, ¿y quién eres tú? Los fariseos se perdieron de tener a Jesús ahí, pero por su falta de revelación tenían las escrituras, tenían todas las escrituras, pero ellos no lo pudieron ver, sus ojos estaban cegados. Y quisiera leer el versículo 19 que dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Entonces ahí empieza a relatar, ellas fueron, miraron, no había cuerpo, llegaron, nos contaron y estamos todos aturdidos. No sabemos si resucitó o no resucitó. Y miremos un momentico el versículo 25 y dice, entonces él les dijo, Jesús les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, yo creo que ese camino era largo. No sé 70 estadios cuánto era, de pronto si alguien tiene por ahí la cuenta. Bueno, la Biblia dice que hay 12.000 estadios de la Nueva Jerusalén, pero me imagino que era, ¿cuánto? 11 kilómetros un estadio o todos. Todos, 11 kilómetros es como la mitad de aquí a mi casa y a pie. Entonces es largo. Y de una u otra forma, durante esos 11 kilómetros, yo creo que se gastarían por ahí unas 6 horas caminando, si no es más. Y dice que empezó a explicarles la palabra, desde Moisés, y Moisés ¿qué representa? La ley. Dice que pasando por los profetas, pero más adelante dice que también los salmos. Y dice, y mostrándoles lo que las escrituras hablaban de quién, de él. Así que una tarea que quisiera que nos pusiéramos todos es que cada vez que leyéramos la Biblia, Señor, revélanos qué hay de ti en esta escritura aquí. Malaquías dice, él es el sol de justicia. Ageo dice, él es el deseado de las naciones. Y pasando por las escrituras, yo creo que les habló de cada uno de los profetas, de cada una de las situaciones. Yo creo que les habló desde Génesis, cuando estaba el plan de redención, que Cristo iba a pisar la serpiente
Y le fue contando todo el proceso. Y yo creo que durante todas esas horas les fue revelando a Jesús. Así que a través de las Escrituras podemos tener una revelación mayor de Jesús. No hay tal cosa que tengamos una revelación fuera de las Escrituras. No hay tal cosa que simplemente haya un movimiento, entre comillas, digamos, del Espíritu, pero si no tenemos la palabra. La palabra siempre tiene que apoyar la Escritura. Y nosotros tenemos que ser no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Pero tenemos que leer la palabra. En Josué, que dice: nunca se apartará de tu boca ¿qué? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero dice de día y de noche. Y de pronto nosotros podemos decir: listo, voy a estudiar las Escrituras. Pero ¿qué está compitiendo contra eso? El scroll, como el otro día decían. Estamos ahí y muchas veces, se nos fue media hora, 2 horas, 5 horas. Pero dice de día y de noche meditar en él, meditar en su palabra, tener su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y poderla atesorarla como su palabra lo es. Amén. Y que nosotros ya veamos la palabra como algo diferente. Es decir, la Biblia como tal, el libro como tal, no adoramos como tal el libro, pero sí la revelación que hay a través de él. Y sé que a través de la palabra Dios puede cambiar nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra sociedad y nuestro país. ¿Cuánto lo creen? Amén. Más adelante en el versículo 30 dice que ellos lo invitaron porque ya estaba tarde. Entonces sí, yo creo que fue más de 6 horas, unas 10 horas. Dice: y aconteció que estando sentado con ellos, ¿a dónde? A la mesa. Es decir, Jesús resucita y lo primero que hace es sentarse a la mesa. Mi pastor nos contaba que lo último que hizo antes de morir fue sentarse a la mesa con los discípulos. O sea, en la mesa es donde recibimos revelación. Y qué hermoso que cada mañana, cada tarde, cada noche nosotros podamos entrar en ese lugar secreto y decir: Señor, aquí está mi mesa, aquí está tu palabra, aquí está la vida que yo necesito. Yo quiero comer de ese pan, quiero beber de ese vino, quiero tenerte a ti en mi vida, en mi corazón. Y dice que lo partió y les dio. Entonces les fueron ¿qué? Abiertos los ojos. Cada vez que comemos este pan, nuestros ojos son abiertos y podemos ver más. ¿Cuántos quieren ver más? Amén. Yo creo que esta casa Dios le está llevando una revelación mayor. Ahorita haciendo, digamos, como una anotación de elite, para mí fue revelador una clase que mi pastor la dictó precisamente, donde nos hablaba del tabernáculo. Y decía que el tabernáculo pues lo conocemos como algo histórico, el atrio exterior, el lugar santo, el lugar santísimo y todo lo que hacía, digamos, las personas. Digamos, en el atrio exterior entraban todos a los sacrificios, en el lugar santo solo el sacerdote y en el lugar santísimo solo el sumo sacerdote, y una vez al año. Pero también nos mostró la faceta que esos 3, digamos, estadios del tabernáculo representan la revelación de Cristo a lo largo de la historia. Es decir, en el atrio exterior, que está, digamos que el altar del sacrificio representa la reforma cuando Lutero: el justo vivirá por la fe, por la sangre de Cristo somos justificados. ¿Cuántos justificados hay acá? Por la sangre de Cristo somos redimidos, somos rescatados de esa esclavitud. Por la sangre de Cristo todos nuestros pecados son perdonados. Por la sangre de Cristo somos santificados. Por la sangre de Cristo somos ¿qué? Justificados. Y esa es la revelación del altar del sacrificio. Pero después, más adelante, viene la fuente de bronce, donde se lavan las manos. Y representa, digamos, el siguiente movimiento, que fueron los metodistas. Entonces es acerca de la santidad, el movimiento de santidad. Ahora, ¿el movimiento de santidad tiene que abolir el movimiento de la sangre? No, porque yo no puedo estar acá si no he pasado por aquí. Entonces, a lo largo de la historia vamos avanzando. Pero después, cuando entramos al lugar santo, en el lugar santo está el candelero, y el candelero representa el Espíritu Santo. Entonces viene el mover de los dones, el mover
de esa revelación que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas. Ahora, si tengo la revelación del Espíritu Santo, los dones, el mover, tengo que quitar estos de atrás. Tengo que quitar el tema de santidad, tengo que quitar el tema del poder de la sangre de Cristo sobre mi vida. No, estoy edificando. Y por eso la Biblia dice que edifiquemos sobre el fundamento que es Jesucristo. Así que vienen esos movimientos pentecostales. Y muchas veces, no, yo soy pentecostal y yo soy de la Reforma y yo soy bautista y yo soy esto. Pero somos uno en Cristo. Somos una sola iglesia en Cristo. Y necesitamos a los bautistas, a los pentecostales, a los carismáticos y a todas las denominaciones, porque somos una sola iglesia. Y cuánto mal hacemos al cuerpo de Cristo de decir, ya tengo la revelación completa. O de aquí no me mueve nadie. O de aquí ya somos exclusivos. Y después, ahí en el mismo lugar santo, están los panes de la proposición. Y esos panes representan, digamos, el movimiento de fe, el movimiento de la palabra. Todos los libros, textos, audios que se escribieron de los años 40 hacia acá, y una revelación de fe poderosa que también tenemos aquí en la iglesia. ¿Eso anula las anteriores? De ninguna manera. Todo ha sido una edificación. Y en ese mismo lugar santo está el incienso. Y eso es un punto importante porque es antes de pasar al lugar santísimo. Y el incienso, que representa el aroma que llega a Dios, y es la adoración. La adoración. Y yo creo que como iglesia estamos también entrando en ese espacio, o bueno, ya hemos venido entrando y seguimos presionando porque tengamos un altar de adoración. Tengamos un altar donde Él sea el centro. No hay tal cosa como un cristianismo sin Cristo. Él tiene que ser el centro. Si somos cristianos, Cristo debe ser el centro. Y cuando, digamos, aquí en casa hemos hablado del ayuno, no es para decir, no, estamos en ayuno y que no sé qué, voy a ver si voy o no voy. No, estamos buscando deprimir nuestros cuerpos para que nosotros podamos crecer más en Él. Si estamos diciendo, no, los convocamos al cuarto de oración, no es para simplemente estar orando uno o dos, sino para contemplarlo a Él, para buscar espacios para que Él sea el centro y para avivarnos unos a otros. Pero tenemos que seguir adelante, y después de que pase ese incienso, vamos al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo es donde está la gloria de Dios, pero donde está Jesucristo sentado en ese trono de gloria. Y precisamente nosotros estamos esperando a Él, estamos esperando en Él, estamos esperando su regreso. Yo he estado en algunas, de pronto, ceremonias católicas por alguna razón, de algún, digamos, persona que fallece o en algún evento, y ellos repiten constantemente, Cristo vendrá por segunda vez, pero lo repiten en todas las misas. O sea, de una u otra forma hay algo que ellos están diciendo. Puede ser que no esté revelado o que sí lo esté, no somos nosotros para juzgar, pero ellos también están esperando esa segunda venida. ¿Y cuántos de aquí estamos esperando su regreso? Que Él venga por su iglesia, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, y que Él viene a reinar en esta tierra. Pero tenemos que ser consistentes en esto. Así que, terminando ese paréntesis, dice el versículo 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Es decir, cuando escuchamos de Jesús tiene que haber algo en nuestro espíritu, cuando se nos abran las escrituras. Así que la palabra debe ser algo que amemos con todo nuestro corazón, y por eso es que queremos que también en los grupos de vida podamos tener esos tiempos de leer la palabra, de adoración, de poder conocerlo más a Él. Y también en casa queremos o estamos buscando tener unos altares en casa. Igual les estaremos contando cómo es la metodología, pero que en cada casa podamos predicar y conocer más de Cristo en casa. ¿Cuántos de aquí se reúnen en casa para orar o leer la Biblia frecuentemente? Entonces miren que no somos todos, y muchas veces nosotros decimos, no, es más importante esto, pero en mi casa también. Así que vamos a ir por eso. Voy a ir al segundo
punto. El primer punto, ¿cuál es? ¿Cómo conocemos a Jesús? A través de la palabra. El segundo es a través de la intimidad, a través de la intimidad, a través de esos tiempos de oración, a través de esos tiempos de conocerlo en intimidad. Cuando la Biblia habla de conocer a Dios, se refiere a la intimidad. Y obviamente, hablando a nivel físico, es la intimidad en pareja, pero hablando con Él es la intimidad espiritual. Y en esa intimidad podemos conocerlo a Él. Apocalipsis 1, versículo 9 al 11, me gusta cómo describe lo que Juan recibió. Juan recibió tremenda revelación que aún 2000 años después está siendo de bendición para nosotros. Y dice en estos versículos: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, ¿en qué? En el día del Señor. ¿Estaba qué? En el Espíritu. Es decir, ¿su condición era buena? Su condición, digamos físicamente hablando, era negativa, porque estaba exiliado, estaba en una cárcel. Él podría decir, bueno, aquí ya muero, pero él decidió estar en el Espíritu, buscarlo en oración. Y dice que en ese momento, dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa, el omega, el primero, el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cuántos de nosotros de pronto hemos recibido revelaciones? ¿Sí? ¿Ya las escribieron? ¿Sí? La epístola de Yello. Pero yo creo que cada uno sí ha recibido revelaciones. Yo a veces bajo a donde está mi esposa y le digo: uy, mi Celita, ya tengo la revelación de la revelación. Y de pronto es un versículo y ella dice: ah, no, eso significa tal cosa. Pero para mí eso fue revelado en ese momento. Y yo creo que todo el tiempo Él nos está revelando cosas. Lo importante es que nosotros estemos dispuestos a recibirlas. Y quisiera, digamos que contar algo. En Juan pasó eso. Él estaba buscándolo, él estaba anhelando buscarlo. Pero el caso de Pablo, ¿cómo fue? Pablo estaba buscando un encuentro con Jesús. ¿Ustedes qué creen? No, porque él decía que respiraba amenazas contra los cristianos y estaba buscando cartas para matarlos. O sea, él no estaba buscando tener un encuentro con Jesús, pero Jesús lo alcanzó. Jesús lo alcanzó. Ahora, yo pienso en Pablo y yo digo, Pablo, entre comillas, obviamente mataba gente y decía que lo sacaba arrastrando del cabello, o sea, digamos era malo, pero en su concepto o de acuerdo al tema en el que él se movía, estaba haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque él estaba defendiendo el fariseísmo, la ley en su momento. Él estaba tratando de hacer de que no se desviaran de la ley. Entonces digamos que él estaba haciendo algo correcto, entre comillas, pero aún Jesús tuvo misericordia y lo alcanzó. Y dice que en Hechos 9 dice que el versículo 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, se le presentó Jesús. Miren que a veces yo pensaba en este pedacito y yo decía: Pablo era re malo y lo alcanzó, digamos, como la gracia. Pero él, en su concepto de lo que había aprendido aún desde niño, él estaba haciendo lo correcto. Y yo creo que Jesús tuvo misericordia de él, y por eso fue que se le presentó y le dijo: mira, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Tú estás persiguiendo a la iglesia, pero yo soy Jesús, que soy la cabeza de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo. O sea que lo que es con la iglesia es conmigo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué pasa? Pablo tuvo un momento de intimidad. Dice que quedó ciego y que 3 días no comió ni bebió nada hasta que fue a Ananías a orar por él. Y dice que fue bautizado y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Pero Dios lo alcanzó. ¿Y cuántas veces nosotros somos también como ese Pablo, aún aquí en la iglesia?
aún como cristianos y seguidores de Jesús. Pero decimos, Señor, este es mi marco, no me lo toquen. Esto es lo que yo creo, no traspasen esa parte. Pero Jesús en misericordia nos alcanza. Él quiere tener intimidad con nosotros. Él quiere llevarnos a más. Él quiere mostrarnos un camino mejor. Él quiere mostrarnos el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él es el único Rey de Reyes, Redentor de señores. Y cuando Rey de Reyes y Señor de señores, y yo no sé ni qué dije. Redentor de redentores dije. Bueno, ustedes entendieron. Y, y, y digamos, el tema de Pablo me gusta tanto que me gustaría que leyéramos aquí Filipenses versículo 3, porque es una descripción, Filipenses 3, es una descripción tan honesta que él hace de cómo fue su vida, de lo que le pasó a él, pero de lo que sigue adelante. Y digamos que en la Biblia aparece prosigo al blanco. Voy a leerles unos versículos. Podemos empezar desde el versículo 4. Filipenses 3:4. Miren esto tan interesante y tan hermoso. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Así que la alabanza me ayuda, por favor. Y dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y muchas veces nosotros cuando decimos fariseo, uno lo utiliza como algo despectivo y uno dice, uy, tan fariseo, o sea que de pronto robó plata o algo así, y dice, uy, salió fariseo. Pero de pronto el fariseo en ese momento era el que estudiaba la ley y que tenía la ley en su vida. Y dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El título de fariseo lo rompo porque yo quiero es a Cristo. El título de hebreos y de hebreos no me importa porque yo quiero a Cristo. Que si me dicen que soy circuncidado, eso ya no tiene sentido porque yo quiero a Cristo. Que si me dicen que soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, eso ya no tiene sentido por amor de Cristo. Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuántos aquí pueden decir, voy a echar lo que quizás he construido hasta hoy, que creo que es lo mejor, y no dejo que algo mayor venga? Yo creo que hoy es un día para vaciarnos. Hoy es un día para limpiar quizás esas cosas o esas estructuras que dicen, hasta aquí ya llegué, no recibo más. Y precisamente dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y como decía la canción, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y dice, a fin de conocerle. ¿A fin de qué? De conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Así que dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya se haya perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido también por Cristo. Es decir, Pablo estaba convencido de que sus títulos no lo iban a llevar a ningún lado. Él necesitaba algo más. Él necesitaba algo más. Él necesitaba su presencia. Él necesitaba aún romper los moldes, pero decir, Señor, yo te quiero a ti. Por amor de Cristo, decido dejar todo atrás y verte a ti. Y que esa sea una decisión cada día. Señor, el pan que comí ayer ya fue de ayer. Hoy yo quiero el pan fresco. Hoy yo quiero ese maná que Jesús representa como ese maná que descendió del cielo. Jesús es el pan de vida que descendió del cielo. Señor, yo quiero ese maná fresco. Yo quiero ese pan del cielo. Yo quiero tu presencia. Y para terminar, el tercer punto es la comunión. Para conocer más a Jesús
es cuando tengo comunión con los demás. Cuando tengo comunión con Manolito, con Humbertico, con Willy, con mi pastor, con mi pastora, con mis hermanos, mis hermanas. Cuando yo tengo comunión con ellos, puedo ver a Cristo en ellos. Cuando los miro a los ojos, puedo decir: Andrea, ¿qué viste tú que yo no he visto? Yo me acuerdo en algunas conversaciones que hemos tenido, yo decía: pero estoy aquí y no puedo como pasar. Y dice: no, tranquilo, Willy, me decía hace como un año, ¿qué estás viendo tú que yo no he visto? ¿Qué conoces tú que yo no he visto? ¿Qué estás comiendo tú que yo no he visto? Y la Biblia dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No se trata que cada uno sea un súper conocedor de Cristo, sino que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que yo los invito a que en esta noche podamos decir: Señor, yo quiero vaciar este frasco para que tú lo puedas llenar. Quiero vaciarme una y otra vez para que tú lo puedas llenar. Y no solo quiero vaciarlo, sino que quiero también contarle a otros, vaciándome en otros, para que yo pueda tener más de ti, y seguir vaciándome en otros para que yo pueda tener más de ti, y poder seguir entregando a otros para que yo pueda tener más de ti, y poder seguir recibiendo para que yo pueda tener más de ti. Porque no se trata de correr la carrera como cristianos independientes, sino que somos un solo cuerpo, unidos y creciendo en amor.